programa James Howard Kunstler suele decir una frase que creo que nos viene que ni pintada para el programa de hoy. No se puede negociar con la realidad. Y la realidad es que los mendigos no están en condiciones de elegir, como hemos visto esta última semana con el presidente Biden, que ha tenido que retirar las sanciones a Nord Stream 2, ya que la realidad es que los dos grandes fabricantes a nivel mundial son China y Alemania, dos grandes motores económicos con enormes superávits comerciales, lo que significa que el resto de países necesitan sus bienes y servicios. Es más, hoy vamos a ver que Estados Unidos es un país que, a pesar de la emisión de moneda, los estímulos fiscales y las ayudas públicas, depende por completo de la amabilidad de los extraños. Concretamente, a la hora de acceder a los productos, el déficit comercial de Estados Unidos se sitúa en niveles récord mientras la brecha con China sigue ampliándose. Según anunciaba el martes pasado el Departamento de Comercio a raíz de las nuevas ayudas de $1.400 y de la considerable mejora de la economía nacional, el desequilibrio en términos de bienes y servicios con el resto del mundo se ha incrementado hasta los $74.400 millones, el nivel más alto jamás registrado desde enero de 1992. Se trata de un aumento del 57,6% respecto al mismo periodo del año pasado y de una cifra superior a los $70.500 millones del mes de febrero. O sea que el déficit comercial no deja de aumentar. Pues sí, Estados Unidos es una economía de consumo, no de producción. Lo que significa que si a todos los estadounidenses se les concede una ayuda, el dinero lo utilizarán para comprar en establecimientos como Walmart, con lo que al final acabará en manos de China. Sí. Que es la que fabrica. Sí. La que fabrica lo que se vende en esas tiendas. Y lo mismo puede decirse de Alemania, que necesita energía para producir. Por eso se han levantado las sanciones contra el Nord Stream 2, porque lo ha exigido Alemania. Ya. En lo que constituye una gran victoria para el país germano, que, como digo, necesita recursos energéticos como productor que es. A Alemania no le interesan los cortes de suministro en el gasoducto que discurre por Ucrania y que ha sido objeto de sanciones. Lo único que quiere es que le llegue la energía para poder seguir produciendo. Así que está dispuesta a enviarle a Estados Unidos sus BMW y sus Mercedes a cambio de dólares, que ya veremos cuánto tiempo sigue aceptándolos. Eso es otra cuestión. El FMI habla de reeditar los acuerdos de Bretton Woods mientras el Foro Económico Mundial, en colaboración con la ONU, propone un gran reseteo, que es lo que siempre ha pasado a lo largo de la historia tras una trampa de Tucídides, que se encuentran grandes chollos, por lo que conviene tener aliados de nuestro lado. Y claro, si queremos que, con vistas a ese gran reseteo, Alemania esté con nosotros, tenemos que hacer lo que nos pida. En cuanto a China, en el 2012 ya empezaron a oírse ruidos de sable con el llamado pivote asiático, que fueron a más con la guerra comercial iniciada por Trump, y que ahora parecen continuar con Biden, aunque también haya un poco de postureo con una MSNBC que, erigida en portavoz del gobierno actual, está a favor de una guerra fría con China. Pero insisto, todo empezó con Obama en el 2012, cuando Estados Unidos sabía que China pondría en marcha la iniciativa Un Cinturón, una Ruta, en virtud de la cual el gigante asiático dejaría de invertir todo su superávit comercial en bonos del Tesoro estadounidense para invertirlo en la construcción de infraestructuras en otros países del mundo, de forma que se convirtieran en estados clientes de China en lugar de Estados Unidos. Pues bien, la comparación entre la situación actual y la que teníamos en el 2008 llama mucho la atención, porque en el 2008 la crisis económica vino acompañada de un desplome de las importaciones desde China. Y, sin embargo, ahora los estímulos en Estados Unidos han propiciado un boom en China. El tuit de Zero Hedge viene acompañado de un enlace a un artículo de otro invitado habitual de este programa, Charles Hugh Smith, de Off to Minds. Fíjate en este gráfico porque es de lo más elocuente. En color rojo tenemos el déficit de bienes que sufre Estados Unidos respecto al resto del mundo, China, México, Alemania, que, como ves, se sitúa en máximos históricos, mientras que en verde tenemos el superávit de servicios, que es algo habitual gracias a Hollywood, a los programas informáticos, a la propiedad intelectual, a los gastos jurídicos, a los servicios financieros, etc. Iba a decir también a los aviones de Boeing, pero eso entraría más bien en el déficit de bienes. Pues bien, como vemos, el superávit de servicios también se ha reducido en los últimos tiempos, al contrario que en el 2008, cuando aumentó, y cuando disminuyó el déficit de bienes, que es justo lo opuesto a lo que está pasando ahora. El déficit comercial de Estados Unidos con China lleva tiempo descontrolado, un tema del que hablaremos con más detalle en la segunda parte.
El caso es que Estados Unidos se siente un país indispensable, como si tuviera una especie de superioridad moral respecto al resto del mundo, que ahora empieza a huir de su influencia. Entre otras cosas, porque considera a Estados Unidos un tanto snob con tanto sermón. Lo que pasa es que Estados Unidos ha redoblado su esfuerzo por ejercer lo que llaman poder blando. Así pues, en el futuro, cuando los países quieran transportar energía, esquivarán al títere en el que se ha convertido Ucrania. Y cuando quieran hacer películas, crearán su propio Hollywood y aplicarán la censura según su propio código ético, sin que Estados Unidos pueda hacer nada para evitarlo. Porque el dólar, que hasta ahora había sido la base del imperio, ya no tendrá absolutamente ningún peso en esos lugares. Que se lo coman con patatas. El imperio estadounidense es un tanto especial, en tanto en cuanto ha sido el único de la historia en emitir su propia divisa fiat. Thomas Jefferson decía que había que evitar que el país se fuera a la quiebra porque los países en quiebra se vuelven autoritarios o caóticos, con disturbios callejeros y todo tipo de problemas. Es más, creo que Jefferson hablaba de comerciar con todo el mundo, pero evitando meterse en compromisos y sujeciones, que es justo lo que está haciendo Alemania, un país que, como no puede emitir sus propios dólares, prefiere centrarse en su propia economía. Nosotros ya hemos hablado muchas veces del dilema de Triffin, que es el que provoca que Estados Unidos tenga ese déficit de bienes. Bueno, pues vamos a ver qué dice al respecto Charles Hugh Smith. Es muy fácil echarle la culpa a China por aumentar su déficit comercial, pero no es menos cierto que nadie obligó a las empresas estadounidenses a trasladar la cadena de suministro al gigante asiático, una decisión que solo buscaba el beneficio económico, porque eso es lo único que importa, ¿verdad? Según el gráfico, en la década de los 90, una época de gran crecimiento, los beneficios de las empresas estadounidenses oscilaban en torno a los 700.000 millones de dólares al año, con un déficit comercial en bienes y servicios que fluctuaba entre los 100.000 y 175.000 millones anuales. Sin embargo, desde que China entró en la Organización Mundial del Comercio en el 2001, los beneficios de las empresas y el déficit comercial se han disparado. ¿Ves ese rectángulo en rojo? Ahí es cuando entra China en la Organización Mundial del Comercio y a partir de ahí es cuando se disparan los beneficios de las empresas porque, claro, les sale más barato contratar personal en China que en Estados Unidos. Y en esas estamos ahora. Qué pena que Estados Unidos ya no crea en el capitalismo de libre mercado. Pero no es solo eso, es que encima se cree con derecho a inmiscuirse en cuestiones internas de otros países. Lo ha hecho en el caso de China y también lo ha hecho en el de Ucrania, donde lo único que ha logrado es que Alemania y Rusia estrechen lazos, dando lugar a un nuevo eje tremendamente poderoso al que ya veremos cómo le hace frente. Por eso, la única salida que le queda a Estados Unidos es seguir emitiendo billones de dólares hasta que la divisa pase a valer lo mismo que el bolívar venezolano y todo se vaya al garete. Aunque a mí eso me da igual porque para eso he invertido en el Bitcoin. Pues ya que hablas del Bitcoin, hace unos días China anunció su intención de perseguir la minería de Bitcoins, pero solo la que se lleve a cabo utilizando como fuente de energía el carbón, en respuesta a las acusaciones que se le han venido haciendo últimamente de estar calentando los océanos por culpa de esta actividad. Es decir, que el gigante asiático está respondiendo a la condena internacional, a las exigencias del poder blando. En fin, otro tema del que se está hablando mucho últimamente es de la presión a la que está siendo sometida Apple por culpa de la situación de sus trabajadores en China. Bueno, pues vamos a ver un artículo de hace 3 años publicado en Business Insider que envió a varios periodistas a iPhone City, donde en las épocas de mayor actividad llegan a trabajar 350.000 personas. Todo ello dentro de la denominada Foxconn City, donde el número de trabajadores asciende a 1,3 millones. Entramos en iPhone City, la gran fábrica china en la que se produce la mitad de los iPhone de todo el mundo. De esos 350.000 empleados, casi todos tienen entre 18 y 25 años. Y en el 2018, que fue cuando se publicó el artículo, ganaban entre 350 y 850 dólares al mes.
¿Qué pasaría, pues, si se obligara a Apple a traerse su producción de vuelta a Estados Unidos? ¿Sería capaz de reunir a 350.000 personas en una misma fábrica? Porque en China duermen en residencias compartidas y trabajan 6 días a la semana. Y además, en el caso de Estados Unidos, esos $350 que cobran al mes es lo que le cuesta a una empresa un empleado al día. Entre contribuciones a la Seguridad Social y a Obamacare, retenciones de IRPF, etcétera. Por cierto, en China, esas residencias en las que viven los empleados y por las que pagan $25 al mes, las ha construido el propio gobierno local por $1.000 millones para proporcionar un techo a esos cientos de miles de personas. Y también ha construido carreteras, un aeropuerto, etcétera. Esos tamaños y esa capacidad son contra lo que compite Estados Unidos. Y la verdad, le superan con creces, igual que al resto de países. Bueno, precisamente por eso Apple no puede cambiar su modelo de negocio, porque de hacerlo se vería obligado a renunciar a su rentabilidad actual. La cosa es así de simple. Desde que China ingresó en la Organización Mundial del Comercio, se ha convertido en un competidor para Estados Unidos que se ve obligado a competir contra esa realidad. Y es que por mucho que no nos guste, la cultura y el entorno laboral en China son tan distintos que a la gente no le importa vivir en residencias compartidas por 1.300.000 personas, lo que significa compartir habitación con entre 5 y 7 personas más. ¿Acaso algún estadounidense o algún europeo estaría dispuesto a algo así? Igual como mucho alguien en Latinoamérica o en el resto de Asia, pero poco más. Es decir, que para poder vender el iPhone a módico precio de $1.500 hace falta poner en marcha todo un engranaje empresarial de lo más eficiente. Bien, así es nuestro competidor. ¿Y cómo está respondiendo a eso Estados Unidos? Pues con los dólares de Biden. El problema es que hoy en día el salario mínimo en Estados Unidos es de $17 la hora, que es lo que está cobrando la gente por la renta básica universal, con lo que si Apple decidiera traerse de vuelta la producción a territorio estadounidense, tendría que competir con esa cifra y eso es algo que no puede hacer. Igual que tampoco puede pretender que los estadounidenses trabajen de la misma forma que los chinos. Porque la monotonía del trabajo, una misma tarea en la cadena de montaje que se repite 1.000 veces, haría que muchos se suicidaran, como ya ha ocurrido en el pasado. Así pues, ¿cuánto tendría que pagar Apple a sus empleados para que la gente prefiriera ponerse a trabajar antes que cobrar $17 la hora por no hacer nada? Y volviendo a la noticia del 2018 publicada por Business Insider, que mandó a varios periodistas a China para demostrar lo horrible que era todo en iPhone City y en general en Foxconn, vamos a ver qué es lo que se esperaban a encontrar y qué fue lo que encontraron. Otro trabajador se había suicidado en el mes de enero en la fábrica de Zhengzhou, así que a raíz de eso y de lo que se decía de que la fábrica tenía más seguridad que algunos complejos militares, dimos por hecho que no podríamos entrar. Pues bien, para nuestra sorpresa, logramos pasar los controles y acceder al campus. Ya veo. Cuando Judd Apatow escribe un tuit sobre lo mala que es China, seguramente lo haga con un iPhone. Sí. Hay que ver qué hipocresía la de este idiota lunático de Hollywood.